Hola, yo soy Miros Piz y el día de hoy les voy a hablar sobre estrategias de diseño bioclimático. Para este video vamos a estar utilizando 3 herramientas de análisis bioclimático que además proporcionan ya algunas estrategias de diseño bioclimático para tener un mayor grado de confort térmico dentro de la vivienda o construcción. Las herramientas que vamos a estar utilizando son la carta bioclimática, triángulos de confort y carta psicométrica. Esta gráfica no te da en sí estrategias, pero sí te ayuda a comprender mejor el clima, el confort que se necesita en ese proyecto, en esas temperaturas, en ese clima que estés analizando. Esta es la que yo considero que podría sustituir las gráficas que les presenté en aquel video de orientación solar. Es la carta bioclimática. Por cómo funciona. Ya les voy a enseñar cómo está una y cómo funciona, cómo podemos interpretar las horas dentro de esa especie de gráfica. Y ahora vamos a necesitar 5 datos. Uno general, que es la temperatura neutra, y 4 datos, o más bien, sí, 4 datos de cada mes. Tenemos una temperatura neutra, de acuerdo a estos datos, de 23.53. Ahora, esta es la carta bioclimática que tanto les mencioné. Tenemos aquí esta línea de aquí, que es como un termostato. Esta es nuestra temperatura base, por decirlo así. Es la temperatura en la que hemos estado trabajando, o aquí se representa. Y esto del 0 al 100% es la humedad relativa, la humedad que hemos estado calculando. Esto que vemos aquí, esta figura geométrica en amarillo, es nuestra zona de confort. Todo lo que hay aquí dentro está clasificado como confort térmico, o sea, no vamos a tener ni frío ni calor, vamos a estar a gusto. Puede estar fresquecito, pero vamos a estar a gusto. Son parámetros establecidos. Ahora vemos aquí que la temperatura neutra dice que es 22.5. Esta es la temperatura neutra de, no sé, algún análisis que se haya hecho. Y esta línea nos está marcando más o menos esos 22. Vemos que aquí está el 20, son 2 y más o menos es 22.5. Lo que vamos a hacer es mover esta temperatura neutra para que coincida con la que acabamos de calcular, que es de 23.5. Entonces esta línea la vamos a mover, o sea, vamos a mover todo este lado de la tabla, todo este cuadrito, para que sea en 23.5. Entonces tendría que estar como por aquí. ¿Cómo lo van a hacer? Pueden hacerlo en alguna aplicación o programa de diseño como Photoshop, seleccionan esto y lo mueven, pero el punto es que esta raya esté aquí. Si quieren lo puedan hacer físicamente, de hecho les recomiendo que el siguiente paso lo hagan físicamente. Entonces lo voy a hacer con ustedes de forma física. Voy a imprimir esta carta bioclimática y la voy a estar modificando con ustedes. Lo primero, de veras, esto que no se les olvide, porque de esto va a depender todo el proceso que vamos a hacer, es poner esto con la temperatura neutra que calculamos. Entonces pasamos a la parte manual, a la parte analógica de este estudio. Muy bien, esta es la carta bioclimática. Esta zona que vemos aquí en este polígono, esta es la zona de confort. O sea, mientras nuestra gráfica, que enseguida les muestro cómo hacer, esté dentro de esta zona, significa que va a haber confort térmico. Si la gráfica se sale hacia esta parte inferior, significa que es demasiado frío y por tanto necesitamos calentar. Si por el contrario se sale hacia acá arriba, significa que es demasiado caliente y por tanto necesitamos enfriar. Además vamos a tener distintos datos. Tenemos aquí del 0 al 100% y ese es el porcentaje que corresponde a la humedad relativa. Aquí ya alineé la temperatura neutra, que es esta línea de aquí, de acuerdo a este termostato que indica los grados centígrados correspondientes a la temperatura. Repito, es muy importante alinear con la temperatura neutra
Les recuerdo que estos datos se están haciendo con respecto al ejercicio que hicimos de obtención de datos de Aguascalientes que les mostré en el video anterior. Ahora, para graficar las temperaturas, vamos a estar graficando mes a mes y vamos a obtener unas líneas. Les recomiendo que utilicen distintos colores para que las puedan distinguir y que vayan anotando lo que corresponde a cada mes. Estas líneas que corresponden a cada mes las vamos a obtener utilizando la humedad relativa máxima y mínima y la temperatura normal máxima y mínima. Y la relación va de esta forma. Primero, la temperatura mínima con la humedad relativa máxima. Y después, la temperatura máxima con la humedad mínima. O sea, van contrarios. Máximo con mínimo y mínimo con máximo. Como esto corresponde a Aguascalientes, vamos a tomar los datos correspondientes a esa estación climatológica. Y tenemos que en enero la temperatura máxima es de 22.5, o sea que estaría como por aquí, y la humedad relativa mínima sería de 33. Eso significa que voy a hacer como una línea de aquí hasta 30. Si aquí es 40, entonces aquí sería como 35, como por aquí. Más o menos por aquí me saldría el primer punto. Es decir, queda en la zona de confort. Y el siguiente punto es mínima, que es de 5.4. Y la humedad relativa máxima es de 80. Más o menos por aquí. Ya que tenemos esos dos puntos, vamos a unirlos. Y esta línea corresponde al comportamiento de enero. Así se va a hacer con todos los meses. Y esto es lo que nos está diciendo esta gráfica. Esta línea de aquí nos está diciendo que este punto corresponde a la hora más fría y a la hora más cálida de un día promedio de enero. Ese horario se estima entre aproximadamente las 6 de la mañana, que es más o menos cuando empieza a salir el sol, hasta las 3 de la tarde. Ojo, esto en horario solar. Entonces podemos dividir nuestra recta en el número correspondiente de horas entre las 6 de la mañana a las 3 de la tarde. O sea que si dividimos esta gráfica en 9, pues más o menos lo ideal sería que fueran 9 partes iguales. Vamos a obtener más o menos el desempeño promedio de cada hora a lo largo del mes. Un día promedio de ese mes de acuerdo a los datos que hemos obtenido. En esta gráfica no habría demasiada variación porque lo que puedo leer aquí es que prácticamente durante todo el día voy a tener que calentar la vivienda porque todo el tiempo está haciendo demasiado frío. Otras cosas que nos puede ofrecer esta gráfica es que sí, para acá necesitamos calentar y para acá necesitamos enfriar. Pero también aquí hay otras líneas. Estas de aquí. Estas indican el viento. Es decir, si aquí cae alguna parte de la gráfica, significa que ahí necesito enfriar, pero con ventilación. Y si cae en estas otras líneas que tengo acá, que son como unas curvas, si cae la gráfica en alguna de esas curvas, significa que necesito enfriar, pero con humedad. O sea, eso puede ser con métodos evaporativos, que ya les había mencionado en otro video. Puede ser una fuente, vegetación o alguna otra cosa que al momento que se esté evaporando, pues genere ese enfriamiento. Vamos a pasar a la siguiente herramienta, que es muy similar a esta. De hecho, se grafica igual. Es esta, la carta psicométrica. Aquí vamos a tener, digamos que una información un poco más precisa en cuanto a las estrategias. Tenemos estas dos zonas, que son estos rectángulos. Bueno, estos más bien paraleloides, me parece que es el nombre adecuado, que son estos. Uno es la zona de confort de invierno y la otra es la zona de confort de verano. O sea que si algo de la parte de la gráfica cae aquí, significa que va a haber confort en invierno. Y si cae acá, pues que va a haber confort en verano. Y tenemos más datos.
más o menos vamos a generar las mismas líneas. Y entonces, si tenemos una gráfica que cae aquí, vamos a necesitar utilizar ventilación natural. Si cae aquí, necesitamos masividad de verano, masividad y ventilación nocturna, enfriamiento evaporativo directo, indirecto, humidificación, calentamiento solar pasivo, calentamiento solar activo. Y ya si cae acá, necesitamos calefacción definitivamente. Y si cae acá, deshumidificación mecánica. Si cae acá, aire acondicionado. Digamos que esos son los puntos más extremos. Y como les mencionaba, se va a graficar con los mismos datos, es decir, temperatura máxima y mínima, humedad relativa máxima y mínima. Aquí podemos encontrar nuestros datos de temperatura. Son estos de aquí. Y acá vamos a tener lo relativo a la humedad. Son estas curvas de aquí. Este es 100%, 90, 80, 70, 60, 50 que podemos ver ya está. 40, 30, 20 y 10. Entonces nuevamente la temperatura máxima de enero es 22.5, que sería como por aquí, 22.5. Y la humedad relativa mínima es 33, como por aquí más o menos. Iría el primer punto y el otro es temperatura mínima 5.4 y la máxima es 80. Nuevamente unimos los dos puntos para generar una línea y esto es enero. Y así vamos a hacer con todos los meses. Ahora, la siguiente herramienta es la que es más sencilla y es mi favorita, aunque no tiene tanta información. Bueno, sí, podremos decir que no tiene tanta información como los otros. Y son los triángulos de confort. Vamos a tener estos dos. Aquí es donde vamos a determinar o analizar el clima y estas son las estrategias que está proponiendo el autor. Únicamente vamos a necesitar datos de temperatura. Vamos a necesitar la temperatura media de cada mes y la oscilación que hay en cada mes, es decir, la temperatura máxima menos la mínima. Por ejemplo, en el mes de enero tenemos de temperatura media 14 y la oscilación es 22.5 menos 5.4, 17. Tenemos 17 grados de oscilación. Entonces nos quedaría temperatura media 14 y 17 grados. Y ya, con ese punto tenemos enero. Ahora, este mismo punto lo vamos a marcar de este lado. Igual. Los 14 y los 17. Y este es enero. Ahora, eso se va a hacer con cada mes. Y ahora les voy a mostrar el análisis de cada mes para ver qué es lo que nos está diciendo, para analizar cada gráfica. Y empezamos con este entonces. Muy bien, entonces aquí ya puse los puntos de cada mes. En este primer triángulo de confort vamos a ver en qué situaciones existe confort. Esta parte que es el A significa que hay confort cuando hay actividad sedentaria, es decir, cuando estás sentado. La B cuando hay confort para dormir. La C cuando es circulación interior y la D cuando hay circulación exterior. Esto significa que en todo el año, lo que hice aquí fue unir los puntos porque esa es el área en la que vamos a estar viviendo a lo largo de todo el año en esta zona en específico. Es decir, no vamos a estar moviendo las ventanas cada cambio de estación, obviamente. Entonces, básicamente esta es la zona en la que tenemos que trabajar y sobre las zonas que tenemos que adecuarnos. Esto significa que no vamos a tener, es decir, que no va a haber confort cuando estemos con actividades sedentarias ni para dormir. Los únicos momentos en los que vamos a tener confort, y noten que varias veces se sale, es cuando estemos en zonas de circulación, ya sea interior o exterior. Es decir, donde haya pues más o menos ventilación, como pasillos exteriores, patios y ese tipo de situaciones. Entonces, estas son las estrategias que necesitamos utilizar.
En la A y B no se necesitan estrategias porque ahí pues existe el confort, entonces no se tiene que hacer nada. Y vamos a tener los números del 1 al 5. Cuando nuestros puntitos, nuestra zona de estudio caiga en 1, vamos a necesitar ventilación cruzada. Cuando estemos en 2, vamos a necesitar ventilación selectiva, no cae nada en 2. Cuando tengamos 3, necesitamos inercia térmica. En 4, ganancias internas, y en 5, ganancias solares. Aquí están 4 y 5. Y esta zona es 3 más 5. No se alcanza a ver bien porque ya puse ahí los nombres, pero en las imágenes que ustedes descargaron o puedan conseguir de esto sí va a ver. Y todo lo que salga de estos triángulos, incluso si cae acá, va a ser 3 y 5. Es decir, que vamos a necesitar inercia térmica y ganancias solares. Es decir, que para estos meses vamos a necesitar exposición solar, ganancias solares y también inercia térmica. Y en esta zona de aquí, que son prácticamente todos los otros meses, vamos a necesitar también inercia térmica. La inercia térmica se refiere a la elección adecuada de materiales de acuerdo a su coeficiente de conductividad térmica, que les dejo por aquí ese video. Pero les recuerdo que no nada más tiene que ver con el material, sino con el grosor del mismo. Se pueden crear diferentes capas para crear ese aislamiento térmico, que es lo que buscamos. Una forma de hacerlo, por ejemplo, que abarcaría todo el techo, es una azotea verde, porque como estamos teniendo materia vegetal, esa materia vegetal nos va a estar creando ese aislamiento térmico. Además es una capa considerable. Ese, por ejemplo, es una forma de implementar inercia térmica en una construcción. Vamos a ver las otras herramientas y qué es lo que nos dicen esas. Muy bien, esta es la carta psicométrica ya con todos los meses. Y aquí podemos observar que en cuestión de zonas de confort, únicamente las vamos a tener en la mayoría de los meses a las horas más cálidas. Es decir, de este lado de cada mes van a estar las horas más frías y de este van a estar las más cálidas. O sea, aquí serían las 6 de la mañana y acá serían las 3 de la tarde de cada mes. También podríamos analizarlo así por horas, pero les recomiendo más bien que ese análisis lo hagan en la carta bioclimática, porque aquí ya hay demasiadas líneas y puede ser más complicado de leer. Entonces, vemos que en nuestras zonas de confort, en la mayoría de los meses las vamos a encontrar en las horas más cálidas. Y en los días más cálidos del año se nos van a salir, o sea, vamos a necesitar métodos de enfriamiento, y prácticamente durante todo el año, pues sí, de hecho todo el año vamos a necesitar métodos de calentamiento en las mañanas. Ojo, en este clima todo va a variar dependiendo del clima que estén analizando, por eso es muy importante hacerlo de forma individual. Cuando hagan estos análisis, a mí lo que me funciona y lo que les recomiendo es que pongan los meses con colores los meses fríos con colores fríos como azules, morados y demás, y los más cálidos con colores como rojo, naranja, amarillo y demás. Al menos a mí me parece más fácil leerlo. Por acá tenemos junio, julio, mayo, que son meses más cálidos, y acá tenemos enero, diciembre, febrero, meses más fríos, y vemos la tendencia de la gráfica. Entonces observamos que durante pocas horas vamos a tener confort térmico. Vamos a necesitar calentamiento solar pasivo, calentamiento solar activo, e incluso en las horas más frías de enero y diciembre va a haber incluso que utilizar calefacción. Entonces, necesariamente vamos a necesitar algunos métodos de calefacción solar. O sea, necesitamos poner ventanas, y también vamos a necesitar masividad térmica, que la vemos aquí, masividad de invierno. Es lo que ya les comentaba, que sean muros y techos y todo que sea lo más grueso posible y con materiales que tengan un coeficiente térmico bajo para que puedan retener más tiempo el calor. Además, la masividad nos va a servir también en tiempo de verano.
únicamente con la masividad, de acuerdo a esta carta, vamos a tener suficiente para poder controlar ese exceso de calor. Entonces, por ejemplo, en este clima con esta gráfica, lo que yo propondría serían muros anchos con adobe, tener muy bien cuidadas las ventanas, checar que les dé sol. Lo que recomendaría en este caso en específico es que necesitamos que entre sol, entonces necesitamos ventanas, pero también necesitamos que ese calor que entre gracias al sol no se escape. Entonces recomendaría contraventanas, de preferencia de madera o de algún material similar, para que por las noches se cierren las ventanas y no se esté perdiendo calor por ellas, por el vidrio, que ya hemos hablado un montón de veces que no es un material térmico. Eso es lo que nos dice esta tabla. Ahora vamos con la carta bioclimática, que también ya grafiqué todos los meses. En esta, lo que esté más abajo va a ser la hora más fría y lo que esté más arriba va a ser la hora más caliente. Esta gráfica con este clima se ve así, pero hay otras que, por ejemplo, las horas más frías quedan por aquí o por aquí y las más cálidas quedan acá. Entonces, chéquense bien. Los puntos más bajos van a ser las 6 de la mañana y los más altos de cada mes las 3 de la tarde. Esto me indica más o menos lo mismo que la carta psicométrica. Es decir, que la mayoría de los meses, las horas de confort las voy a tener en las horas más cálidas del día. Esto lo pueden hacer con cada mes, es lo que les comentaba, que esta es una forma un poco menos exacta de determinar el clima que va a haber a determinadas horas del día de acuerdo a los meses. Por ejemplo, lo hice con esta de enero, pero repito, lo pueden hacer con todas. Es esta que es como color cian, pueden ver ahí que está como una reglita. Entonces, se supone que estas son las 6 de la mañana, de 6 a 7 hace mucho frío, a las 8, hasta casi las 3 de la tarde, que es esto de aquí, a las 2 todavía hace mucho frío y a las 3 de la tarde ya estoy entrando en confort. Eso lo puedo hacer con todos los meses y así es como puedo ayudarme a diseñar de acuerdo a las horas que se supone que se va a ocupar la vivienda y las necesidades que va a tener la vivienda a esa hora. Por ejemplo, si cierta zona de la casa o una habitación, si esa habitación únicamente se usara los meses fríos en las tardes, no tendría que hacerle gran cosa, no tendría que tener tanto cuidado porque voy a estar en zona de confort. En cambio, si esas habitaciones las voy a estar usando por la mañana durante todo el año, entonces, o por decir, de 6 de la mañana a mediodía durante todo el año, ya sé que va a estar en esta zona de frío, entonces voy a necesitar algún tipo de calentamiento. Esta gráfica, esta herramienta simplemente nos indica que si está debajo de esta línea necesitamos algún método de calentamiento, que puede ser, como ya mencionamos, con la radiación solar, evitar que se escape el frío, como les comentaba, con las contraventanas y todo ese tipo de situaciones. También aquí vemos que en los meses más calientes sí voy a necesitar un método de enfriamiento. En este caso, de acuerdo a las líneas estas que están acá, me indica que el enfriamiento, con que sea por ventilación, es suficiente, salvo abril, que sí requiere un poco de humidificación. Y eso es básicamente lo que me marcaba acá, que necesito ventilación, que necesito masividad térmica y que también necesito radiación solar. Más o menos las tres herramientas, las tres gráficas me indican lo mismo, pero me lo indican de diferentes formas y de alguna forma más específica que otro. Entonces, lo que seguiría a este punto es hacer una memoria descriptiva, un resumen de las estrategias, de las condiciones en primer plano. Las condiciones bioclimáticas de mi caso de estudio. ¿Qué tengo? Tengo calor excesivo, tengo frío excesivo, en la mañana, en la noche, todo eso, ponerlo por escrito y después ir desglosando cada una de las estrategias que me marcan estas gráficas para ya tener con ellas como una guía que me ayude a diseñar ya con base en esto, que es el resultado de todo el análisis que he estado haciendo y que ya son las estrategias planteadas que van a ser la base del diseño bioclimático.
Entonces, en el próximo y último capítulo de esta serie vamos a aplicar las estrategias, no de este caso porque les recuerdo que esto es de Aguascalientes, el siguiente caso lo vamos a ver con las estrategias necesarias para la ciudad A. Entonces, nos vemos en un próximo video. Si este video les ayudó, por favor denle me gusta, comenten, compartan. Paz.